A través de la Unidad de Atención a Población Vulnerable UDAP, la Registraduría Nacional del Estado Civil intenta hacer presencia en aquellos lugares remotos del país para lograr que las personas obtengan a partir de su documento de identidad los beneficios que otorga el Estado. Precisamente para ampliar este tema nos acompaña en el set de Registra TV Gin Anthony Cotrino Sosa. Él es director nacional de identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Bienvenido al programa. Hola, Mabel. Y como es de costumbre, en la parte alta del auditorio nos acompaña un grupo de funcionarios de las distintas áreas de la entidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son esas zonas del país que está visitando la UDAP? Bueno, la Unidad de Atención a la Población Vulnerable, que es un grupo de apoyo con la que la Registraduría cuenta hace 10 años aproximadamente, pues busca los lugares de la geografía nacional que las autoridades locales nos reportan con problemas de identificación con población vulnerable. Entonces, por ejemplo, tenemos un foco de atención muy importante en algunos departamentos de la geografía como el Chocó, como algunas regiones del Valle, de Antioquia, de los antiguos territorios nacionales y de la costa atlántica, como Guajira, por ejemplo, donde se demandan muchos estos servicios precisamente porque son lugares de difícil acceso geográfico. Claro, pero ustedes llegan a una región de esas y ¿cómo es el proceso? ¿Cuánto tiempo se demoran? ¿Cómo es esa jornada que ustedes realizan como funcionarios de la registraduría? El procedimiento es relativamente sencillo. Nosotros partimos de una solicitud de las autoridades locales. Entonces, los alcaldes de los 1.103 municipios de todo el país nos pueden escribir y decir, mire, nosotros tenemos un problema aquí de población vulnerable, incluso no tiene que ser necesariamente en un lugar apartado de la geografía nacional. Nosotros hemos adelantado campañas de identificación en el distrito de Agua Blanca en Cali, donde pues, se pueden presentar algún tipo de problemáticas. Cuando los alcaldes nos hacen conocer eso y las gobernaciones, pues dependiendo de la solicitud, establecemos un censo de las personas que requieren los servicios de identificación, registro, tarjeta o cédula de ciudadanía. Con ese censo establecemos unos cronogramas donde atendemos a las poblaciones. Eso por un lado, y por otro, con algunas entidades del Estado, organizamos unas jornadas donde fuera del servicio de identificación, como por ejemplo con el Instituto de Bienestar Colombiano de Bienestar Familiar, se adelantan otro tipo de campañas y nosotros hacemos un acompañamiento. Claro, usted nos mencionaba ahora los departamentos de Guajira, Chocó, Valle del Cauca, específicamente en la región de Buenaventura, pero ¿tienen más o menos cálculos de en este año, en el año 2012, cuántos municipios podrían visitar o cuánta gente será atendida por esta unidad? Nosotros tenemos un proyecto de atender a más de 100.000 personas dependiendo del histórico de solicitudes que siempre hemos manejado, pero afortunadamente siempre logramos aumentar esas metas porque la demanda en nuestro país, bien sea por cualquier tipo de vulnerabilidad, población desplazada, discapacidad, acceso geográfico, indígenas, afrodescendientes, pues nos ayudan a cumplir estas metas. ¿Y cuáles son esos trámites que la población vulnerable puede gestionar a través de la unidad cuando llegan a su región? Cualquiera de los trámites que se hacen en una registraduría común y corriente. Legalmente, el colombiano tiene que acercarse pues, a la registraduría a solicitar su registro civil, tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía, según sea el caso. Pero con la Unidad de Atención a la Población Vulnerable, la registraduría llega donde el ciudadano. Bueno, estamos hablando de zonas que son de difícil acceso. ¿Cómo llegan ustedes allá? Sabemos que hasta a lomo de mula han llegado en algunas regiones del país, pero ¿cuál es esa travesía que tienen que hacer los funcionarios de la registraduría para llevarle este servicio a los colombianos? Bueno, la registraduría Mabel cuenta con una serie de unidades móviles. Estos son camionetas todoterreno que tienen una capacidad de almacenamiento de lo que es una registraduría. Cargan equipos para expedición de registro civil, trámites de tarjeta de identidad y de cédula de ciudadanía. Pero cuando vamos a lugares donde la carretera no llega, entonces nuestros funcionarios toman un vuelo a la capital del departamento, normalmente donde hay aeropuerto, allá se encuentran con el vehículo de la registraduría que sale por tierra desde acá, desde Bogotá, llega a la ciudad y empiezan a correr hasta el municipio. Pero hay cabeceras y hay corregimientos donde no hay carretera, no hay forma fácil de llegar, entonces lógicamente es atravesando los ríos con los equipos al hombro, montándose a caballo, e incluso las comunidades a veces nos ayudan, los indígenas nos ayudan a trasladar los equipos y llegamos a lugares donde se brinda el espacio para adelantar la labor de identificación. Claro, ¿y usted tiene de pronto una anécdota o alguna situación bastante particular que recuerde y nos pueda compartir de estas travesías que realizan? En esas campañas ha sucedido de todo. Hace poco un equipo se dañó porque lo tuvimos que pasar alzado por un río
y por el invierno no se pudo pasar. También tenemos que transportarnos en chalupas a veces. Una chalupa tuvo problemas y casi se hunde. En zonas de conflicto armado también nuestros funcionarios que van con una labor muy específica de atención en identificación a veces tienen que pasar por contacto con subversivos. Y cosas muy curiosas han ocurrido. Por ejemplo, hace un tiempo nos pidieron que identificáramos a un grupo de indígenas Nucac Macuc. En virtud de una tutela, nos dirigimos hasta el Guaviare a buscar a la comunidad. Se llegó a San José y fue un trayecto por selva más o menos de 7 horas. Y cuando llegamos a empezar a identificarlos, otra tutela nos lo impidió para cuidar sus aspectos culturales. Entonces, pues son situaciones que son muy curiosas. ¿Y no se han encontrado de pronto con un frente guerrillero donde los guerrilleros también claro, quieran hacer allá su llegan renovacioncita de cédula? A veces en zonas fuertes del conflicto armado llegan guerrilleros, pero pues nosotros vamos con la labor de identificación. Claro. ¿Y se han encontrado de pronto con alguna persona o algún anciano que esté ya muy viejito y que esté sacando su cédula por primera vez? Claro, en el Chocó y en La Guajira hemos encontrado esos casos y lo más curioso es que toca hacer absolutamente todo el procedimiento. Entonces tenemos que hacer la inscripción del registro civil para pasar después al proceso de la cédula. Entonces se ve todo el proceso de identificación del colombiano. Bueno, ¿y qué sucede, por ejemplo, con esos trámites que se demoran, como la cédula de ciudadanía, como la renovación de la tarjeta de identidad de los niños, las que va de 14 a 17 años, porque esos son trámites pues, que inmediatamente no le entregan a uno el documento? Una vez ustedes hacen todo este proceso con las zonas vulnerables, ¿dónde reclaman ellos eso? Bueno, ahí estás haciendo una precisión que es muy importante. Hay unos trámites que son inmediatos, entonces la inscripción de los registros civiles de nacimiento, matrimonio y defunción y la expedición de tarjeta de identidad para niños entre 7 y 14 años es inmediata. Documentos como la renovación de la tarjeta o la cédula de ciudadanía evidentemente tienen que surtir un proceso de validación aquí en oficinas centrales en Bogotá, por lo cual con el comprobante de documento en trámite con la contraseña, el ciudadano o el adolescente entre 14 y 17, después de un mes máximo, porque acá le damos un trámite prioritario a esas solicitudes de la población desplazada, se acerca al municipio, a la cabecera municipal, a la registraduría de la cabecera municipal y reclama el documento. ¿Cuántos son los funcionarios que conforman estas brigadas? ¿O depende de la región o siempre va un mismo equipo? Bueno, tenemos un promedio de entre 5 y 7 personas que apoyan las campañas. La idea es que son funcionarios con experiencia en trámites de registro civil e identificación, pero también van personas que apoyan la parte logística, porque tiene que ir un conductor experto en el manejo de las unidades. Estos son vehículos que, como decía anteriormente, son camionetas todoterreno que tienen que atravesar ríos, subir montañas. Además de eso va gente especializada en sistemas para que se pueda conectar a las bases de datos de la registraduría y brindar el mejor aporte. Entonces tenemos un grupo entre 5 y 7 personas que puede variar dependiendo los censos y el lugar a donde se accede. ¿En qué año fue que empezó a funcionar la UDAP? Y de allá hasta acá, más o menos, ¿cuántas personas han sido atendidas? Bueno, la UDAP empezó a funcionar a comienzos del año 2002 aproximadamente. Llevamos 10 añitos. Ya llevamos 10 añitos en esa labor, durante el lapso en el cual hemos identificado a más de 1 millón de personas en distintos puntos de la geografía nacional, con el objetivo que me parece muy importante que mencionabas hace unos segundos, de que se hagan visibles para el Estado colombiano. Sin registro civil para nuestros niños no hay derechos, con tarjeta de identidad no pueden acceder cuando tienen ya 7 añitos y lógicamente desde los 18 años nos volvemos personas objeto de deberes y de derechos en el Estado colombiano. Claro, ¿cuántas unidades son? Es decir, ¿ustedes tienen varias paralelamente en diferentes regiones del país o tenemos unita que va de región a región? No, tenemos 7 y eso está aumentando. Aquí solamente en oficinas centrales, pero hay algunas circunscripciones que tienen algunas unidades ya de apoyo. Estamos buscando la forma de llegar a más puntos, por ejemplo, la mayoría de vehículos que tenemos son camionetas, todoterreno, pero por ejemplo acá en Bogotá, estamos buscando la posibilidad de ubicar una serie de motocicletas para llegar a las lomas. En lancha también estamos explorando posibilidad de cubrir la ribera de los ríos, porque la población que se excluye por no tener los servicios de identificación es grande. Claro, ¿y quiénes apoyan esta labor? Es decir, ¿es una tarea solamente de la Registraduría Nacional del Estado Civil o hay otras entidades que colaboran además con plática? Porque esto no debe ser económico. No, esto es un proyecto bastante fuerte en el sentido de que
el solo costo, por ejemplo, de los gastos operativos, lo que es el mantenimiento de las unidades o la nómina, por decirlo de alguna manera, es bastante considerable. Por eso hemos encontrado eco en entidades nacionales e internacionales como lo mencionaba ahorita Bienestar Familiar, que nos apoya con unos recursos para identificación. Entonces, cuando tenemos esa labor, nosotros vamos de la mano con Bienestar Familiar, adelantan de la mano de la Administración de Bienestar Familiar otras campañas propias de ellos, pero lógicamente la entrada a todos los servicios sea por identificación. De esta manera llegamos al final de nuestro capítulo. A nuestro invitado, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación, Mabel. A nuestro público también muchas gracias por habernos acompañado y a nuestros televidentes los invitamos para que nos acompañen en la próxima emisión. No sin antes recordarles que si quieren ver nuevamente este capítulo u otros, lo pueden hacer a través de la página web www.registraduría.gov.co, banner prensa, opción Registra TV. Hasta pronto.